Resulta que donde se encontraba construida aquella capillita del Panteón de 1815, ahora se levanta el mausoleo donde yacen los restos de quien fue alcalde y gobernador de Guayaquil, además de presidente de la República, Vicente Rocafuerte. Rocafuerte tuvo un importante rol en la historia del cementerio, sobre todo en la época en que la fiebre amarilla azotó Guayaquil. 1842 se dan los tristes episodios de la fiebre amarilla. Guayaquil tenía 23.000 habitantes y queda reducido más o menos a 10.000. Y Rocafuerte se queda sacando a los enfermos, ¿no? Entonces en el cementerio los panteoneros dicen que ya no hay espacio para tanto muerto. Había casos de familias enteras que morían en una casa y como la gente huía, los encontraban a los 3, 4, 5 días, 5 o 6 personas muertas, había que sacarlos a todos de golpe. El Triunvirato de Gobierno de la Provincia Libre de Guayaquil, estado que nació de la gesta libertaria del 9 de octubre. También tiene un mausoleo ubicado en la puerta número 3 del cementerio. El memorial está dedicado a José Joaquín de Olmedo, Claudio María Roca y Rafael de la Cruz Jimena, próceres independientes e integrantes del Triunvirato. El mausoleo está asentado en una tabla de ajedrez, baldosas blancas y negras, pertenecientes a la primera decoración del suelo del panteón. Eloy Alfaro, expresidente de la República, también está enterrado en el panteón que cambió la asignación de Campo Santo por la de Cementerio General, cuando llega el liberalismo del Ecuador. De hecho, es uno de nuestros escultores, Alfredo Palacios, el que crea el busto de Alfaro, ubicado en su mausoleo, cuyos capiteles y columnas las realiza el artista guayaquileño Celso Moya. En la zona conocida como el Calvario, en el Cerro del Carmen, se encuentra una tumba dedicada al culto de las almas del purgatorio y también la de Antonio Valverde, conocido como el Brujo, a quien le dejaban prendas, peticiones y mandas. Se las dejaban en aquella época en que las personas lograban escabullirse y llegar hasta acá. Ahora ya no pueden hacerlo, debido a las restricciones físicas. A la altura de la puerta número 2 se encuentran unas tumbas a ras del suelo, con inscripciones en hebreo, y la estrella de David en las lápidas. Son las tumbas de los difuntos de la comunidad judía. Sobre las tumbas de los judíos no es común ver flores, sino piedras, pues para ellos representan la eternidad del alma. Las tradiciones y costumbres funerarias, como el de la piedra sobre la tumba de los judíos, también han marcado la existencia del pueblo guayaquileño,
que siempre han tenido la costumbre de velar al muerto. Se guardaba tan riguroso luto que se tapaban espejos y cerraban las ventanas por varios meses. Y las mujeres no se maquillaban ni asistían a las fiestas. Ponían cortinas en las casas porque la gente se velaba en las casas. Entonces uno sabía si la muerte era una señorita, porque las cortinas eran blancas. Si era una señora, las cortinas eran plomas. Y si era un caballero, eran negras. Y todavía es posible ver a la puerta del cementerio de lunes a lunes las personas que venden flores. Si no hubiese el culto, a lo mejor aparecieran los vendedores el domingo o los días de algún santo o los días de los difuntos. Pero todos los días del año podemos comprar una flor para los nuestros, para los muertos nuestros, ¿no?, en la puerta del cementerio general. En el sepelio, cerca de la medianoche, se servía meloso de gallina, acompañado del coñac gallito, traído de Francia. El brindis siempre iba acompañado de café con rosca. También eran comunes los cortejos fúnebres que, en ocasiones, llegaban a ser tan pomposos que los muertos iban acompañados no solo de sus familiares y amigos, sino de caballos que escoltaban el cortejo. Todo muerto importante tenía que ser paseado por el bulevar. Por supuesto en hombros. Entonces iba la carroza, que yo las vi, con penachos negros, ¿no? Antes habían sido tiradas por caballos, se ve en las fotografías, pero ya en mi época eran por vehículos, ¿no? Eran carrozas de los años 30. De siempre los indios nuestros rendían culto a los difuntos y lo siguen haciendo. Es costumbre en la sierra y en la costa, ir, por ejemplo, el día 2 de noviembre, no solamente con las flores. En algunas comunidades se lleva la comida que le gustaba al difunto o la música que le gustaba al difunto. Las leyendas y casos extravagantes también han sido parte fundamental del Cementerio General de Guayaquil. Tal es el caso de aquel hombre que por los años 30 profanaba los ataúdes para robar las joyas y prendas valiosas con las que eran enterradas las personas. Este es el caso del come muerto, que era un flaco, como todos en los años 30 en Guayaquil, pues la peste blanca, la tuberculosis, eran pretuberculosos, que se dedicaba a abrir las tumbas de las personas de sociedad, porque en ese tiempo enterraban a los muertos con joyas. Víctor Emilio Estrada, que algunos confunden con su padre, quien fue presidente de la República, también le han adjudicado leyendas como aquella de que merodea en la madrugada los exteriores del cementerio, esperando que algún taxi lo recoja. Era puro cuento, que salía el señor del cementerio y después pedía un taxi que lo lleve. Esos son puros cuentones, pues no hay que creer eso, pobre señor Estrada. Eso es una leyenda, es decir, en ese ámbito tiene que ser entendida y comprendida, no solamente en relación a determinados personajes que en un momento fueron pues líderes políticos o económicos de esta ciudad, como el caso de Víctor Emilio Estrada Chacaluga, sino también de personajes populares, ¿no? Yo pienso pues que ya el cementerio cumplió su ciclo, ¿no? Es el recuerdo de una época económica, ¿no?, donde primaba el buen gusto, la familia patriarcal, donde todos vivían alrededor de ese astro que era el padre o la madre, y en donde los lazos familiares eran muy estrechos porque se veían todos los días. En la muerte era parte de la vida de los guayaquileños antes. Pintado de una nueva ilusión, la nieve de los años se juntó en nuestro... El cementerio de alguna manera es una idea de guardar la memoria de aquellos seres que no solo familiarmente, sino que para una colectividad han sido benefactores. Como lluvia y silencio, trayendo la añoranza de una vieja canción. Tenemos bastante que contar. Este es un sitio que guarda esa historia. Es la historia de la ciudad, la que está compendiada aquí en este lugar. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir a los propios, a los extraños.
El arte también es parte significativa del Cementerio General, con grandes artistas, músicos y poetas que descansan en este camposanto. Tal es el caso del poeta guayaquileño Medardo Ángel Silva. Y juntos recordamos las horas del ayer, amor que fue en mi vida hojas de calendario, y hoy solo existe un cofre con O del ruiseñor de América, Julio Jaramillo, cuyo féretro fue cortejado por una multitud hasta el lugar donde ahora yace sus restos. Trayendo la añoranza de una vieja canción, y se esconde tu sombra como llanto en el fuego, y la noche callada tiembla en el corazón. Ay, por fin, ya amaneció. Ahora sí que... Yo la verdad, sinceramente, yo no debería ya comer en las noches. Me traen muchas pesadillas, de verdad que sí, vieja. Después de todo, la voz tiene mucha razón, ¿eh? De todo lo que habla de las lápidas, de la historia. Suena muy importante y muy interesante. Entonces eso significa que ese es otro caso desenterrado de Euclides Vaca, detective urbano.